La presencia militar en las fronteras de México ha crecido de forma significativa en los últimos días, sorprendiendo a migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos. Tropas del ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados sorpresivamente a lo largo del río Bravo, estableciendo una línea de contención destinada a frenar los flujos migratorios. En el sureño estado de Chiapas, específicamente en Tapachula, una de las ciudades con mayor tránsito de migrantes, decenas de efectivos formaron una valla en una carretera estratégica, cerrando el paso de quienes intentan avanzar hacia el norte. La operación no solo marcó un cambio en la estrategia de control migratorio, sino que dejó claro que México ha endurecido sus medidas para gestionar las crecientes caravanas de personas en tránsito por su territorio. Operativos en aumento, militarización de la frontera. El gobierno mexicano, en respuesta a la presión de los flujos migratorios y de las políticas migratorias internacionales, ha tomado decisiones contundentes. El despliegue de Fuerzas Armadas incluyó vehículos militares que se adentraron en áreas fronterizas, donde miles de migrantes estaban acampando. Los altavoces anunciaron órdenes de desalojo, generando caos y miedo entre las personas que llevaban semanas, incluso meses, esperando la oportunidad de cruzar al vecino país del norte. Nos dijeron que hoy era el día de irnos, no teníamos opción, nos sacaron a la fuerza, relató un migrante venezolano que acampaba cerca del río Bravo. Poco después, las autoridades locales, como la policía municipal, llegaron para reforzar las órdenes de desalojo. En varios casos, los enfrentamientos se tornaron tensos, con reportes de uso de fuerza física para disolver los campamentos. En un operativo reciente, 300 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, fueron detenidos y transportados en camionetas con destino a centros de detención y posterior deportación. Este tipo de acciones se han vuelto cada vez más comunes, con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército formando retenes estratégicos en las carreteras que conectan las rutas migratorias más transitadas. Medidas extremas, gases lacrimógenos y controles reforzados en zonas como Piedras Negras. Un contingente de 500 elementos de la Guardia Nacional ha sido desplegado para cerrar los cruces ilegales. Equipados con escudos, gases lacrimógenos y balas de goma, los efectivos buscan evitar que las caravanas avancen hacia Estados Unidos o permanezcan en territorio mexicano de forma masiva. Este tipo de acciones ha generado reacciones diversas. Por un lado, hay quienes argumentan que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional y controlar el flujo migratorio. Por otro lado, defensores de derechos humanos y migrantes han señalado un uso desproporcionado de la fuerza y tácticas intimidatorias, patrullajes y búsqueda de personas con antecedentes penales. En Tapachula, una de las ciudades más afectadas por el incremento en las llegadas de migrantes, los militares han comenzado a patrullar las calles, buscando específicamente a personas que tengan antecedentes penales o hayan ingresado de manera irregular al país. Las nuevas políticas exigen que los extranjeros soliciten asilo desde Guatemala o en sus países de origen, y aquellos que crucen ilegalmente no serán elegibles para ningún tipo de protección humanitaria en México. Estas disposiciones han puesto en una situación límite a quienes, tras vender todas sus pertenencias y emprender largos trayectos desde países como Venezuela, Honduras o Haití, ven cerrarse las posibilidades de avanzar. No tenemos nada a dónde regresar, pero aquí tampoco nos dejan quedarnos. Estoy dispuesto a seguir luchando, porque el sueño americano es lo único que nos queda, comentó un integrante de la caravana. Instalación de bases permanentes y recorte de apoyos. La presidenta ha anunciado que México incrementará el número de bases militares permanentes a lo largo de las fronteras norte y sur. Además, el personal de la Guardia Nacional destinado al control migratorio será duplicado en los próximos meses. Estas acciones buscan disuadir las caravanas, promoviendo que las personas regresen voluntariamente a sus países de origen. Al mismo tiempo, los recortes presupuestarios para la atención de migrantes han generado el cierre de varios albergues y la suspensión de servicios como la distribución de alimentos. Los migrantes desalojados de estos refugios enfrentan una dura realidad: regresar a sus países o quedarse varados en territorio mexicano sin recursos, migrantes agotados y desalentados.
Efectos de la vigilancia intensificada. El endurecimiento de las medidas ha provocado un cambio en la dinámica migratoria. Muchas personas, tras meses de viaje desde sus países de origen, enfrentan ahora un agotamiento físico y emocional que los lleva a reconsiderar su travesía. Aunque algunos deciden regresar voluntariamente, otros intentan cruzar por rutas más peligrosas, como selvas, ríos caudalosos y áreas remotas, exponiéndose a riesgos mayores como el crimen organizado o las duras condiciones naturales. Ya no sé si vale la pena seguir. Estoy cansado de caminar y de no encontrar un lugar seguro. Pienso en mis hijos y siento que debería regresar, pero tampoco tengo nada en mi país. Compartió un migrante hondureño en uno de los campamentos temporales desalojados en el sur de México. El gobierno ha dispuesto autobuses para facilitar el retorno de los migrantes a la frontera sur, desde donde pueden seguir su camino de regreso a casa. Sin embargo, muchos de ellos ven esta opción como una derrota, tras haber invertido todos sus recursos y esperanzas en alcanzar el sueño americano, refugios improvisados y llamados a la comunidad internacional. Con la creciente dificultad para establecerse temporalmente en plazas públicas y parques, las iglesias se han convertido en puntos de refugio para los migrantes. Desde allí, algunos líderes de las caravanas han hecho un llamado a organismos internacionales como la ONU y a defensores de derechos humanos, solicitando intervención para garantizar un trato más humanitario. Nos están tratando como si fuéramos delincuentes. No somos malos, solo buscamos un futuro mejor. Lo que están haciendo es injusto y necesitamos que alguien nos ayude, expresó un migrante que permanece refugiado en una iglesia de Tapachula. A pesar de las denuncias, las autoridades han señalado que las nuevas medidas buscan mantener el orden y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos mexicanos como de los migrantes. No obstante, los recortes en el presupuesto destinado a la atención humanitaria han limitado significativamente la ayuda que solía ofrecerse en albergues. No hay comida, no hay techo. Solo nos quedamos 3 días y luego nos mandan a la calle, comentó otro migrante desalojado de un refugio. Caravanas fragmentadas y estrategias desesperadas. La vigilancia militar ha fragmentado las caravanas migrantes, obligando a muchas personas a movilizarse de noche y a optar por rutas menos vigiladas. Este cambio ha generado un incremento en los accidentes y encuentros violentos en áreas rurales y peligrosas, donde los migrantes son presa fácil de traficantes y grupos criminales. A pesar de las adversidades, algunos miembros de las caravanas permanecen firmes en su decisión de continuar. No somos personas sin rumbo. Venimos preparados. Somos gente trabajadora y estudiada. Lucharemos por nuestras familias y por el futuro que soñamos, aseguró una migrante venezolana. La conocida caravana Hijos de Dios se ha visto obligada a abordar autobuses habilitados por el Instituto Nacional de Migración, INM, con destino a estados como Guerrero y Michoacán, como parte de los esfuerzos del gobierno por redistribuir y contener el flujo migratorio. No obstante, las condiciones en estos estados tampoco garantizan una solución, y muchos de los migrantes temen ser deportados o enfrentarse a nuevas barreras en su camino hacia el norte. Impacto en las comunidades locales y la percepción ciudadana. El incremento en las medidas de control también ha generado tensiones en las comunidades locales, donde los migrantes suelen acampar temporalmente. En ciudades fronterizas y municipios del sur, los habitantes han reportado problemas como la ocupación de espacios públicos, alteraciones en el tránsito y conflictos ocasionales con los recién llegados. Nos invaden las calles, las banquetas, prenden fogatas, dejan basura y a veces hemos sufrido agresiones verbales. La situación ya está fuera de control, comentó un residente de Tapachula. Por otro lado, algunos sectores de la sociedad han mostrado empatía hacia los migrantes, reconociendo la difícil situación que enfrentan. Grupos de voluntarios y organizaciones civiles continúan brindando apoyo, aunque sus recursos son limitados. Impacto internacional. México como punto clave en la crisis migratoria. Las políticas implementadas por el gobierno mexicano no solo han generado repercusiones a nivel interno, sino que también han captado la atención de la comunidad internacional.
Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado preocupación por el trato que reciben los migrantes, destacando posibles violaciones a los derechos humanos. La presión internacional ha aumentado, especialmente porque México se encuentra en una posición estratégica dentro del flujo migratorio hacia Estados Unidos, desde el acuerdo migratorio firmado con el gobierno estadounidense en años recientes. Las expectativas sobre el control fronterizo mexicano han crecido, llevando a las actuales medidas militarizadas. Sin embargo, expertos señalan que esta estrategia podría ser insostenible a largo plazo. México está actuando como el muro que otros no construyeron, pero este enfoque no aborda las causas estructurales de la migración ni ofrece soluciones duraderas, comentó un analista en política migratoria. Narrativas contrapuestas. Entre la seguridad nacional y la humanidad. El discurso oficial enfatiza que las medidas están diseñadas para proteger la soberanía y seguridad de México. Desde el punto de vista gubernamental, la creciente presencia de caravanas y migrantes irregulares representa un desafío logístico, económico y de seguridad. En contraste, las voces críticas argumentan que el uso de la fuerza y la militarización agravan una situación ya precaria para las personas migrantes. Un elemento que ha generado debate es la autorización del uso de balas de goma y gases lacrimógenos en algunos operativos. Aunque las autoridades aseguran que estas herramientas solo se emplean en situaciones extremas, los testimonios de migrantes detenidos sugieren que su aplicación ha sido indiscriminada en varios casos. Nos encapsularon, nos golpearon y lanzaron gas. Estábamos desesperados, había niños llorando y gente desmayándose, denunció un integrante de la caravana. Reconfiguración de las rutas migratorias. Un riesgo creciente. La vigilancia intensificada en las fronteras norte y sur ha obligado a los migrantes a buscar rutas alternativas, muchas de las cuales son significativamente más peligrosas. Estos cambios han generado un aumento en los reportes de desapariciones, accidentes y enfrentamientos con grupos delictivos que operan en zonas remotas. El cruce por la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, continúa siendo uno de los tramos más peligrosos, pero no el único. En México, áreas como la Sierra Madre del Sur y los desiertos de Sonora y Chihuahua se han convertido en corredores improvisados para quienes buscan evadir los retenes. Estas zonas, lejos de la supervisión de las autoridades, representan un doble riesgo: el entorno natural hostil y la presencia de traficantes de personas. Aquí los cárteles controlan todo. Si no les pagas, te quedas. Es arriesgado, pero si queremos llegar a Estados Unidos, no tenemos otra opción, relató un migrante que intentaba cruzar por una ruta clandestina en el norte del país. Estrategias futuras. ¿Escalada o solución? Frente a la persistencia de las caravanas y las críticas internas e internacionales, el gobierno mexicano enfrenta una encrucijada. La presidenta ha anunciado que el fortalecimiento de la Guardia Nacional será clave en los próximos meses, con planes de duplicar su personal y establecer un sistema de vigilancia permanente en los puntos de mayor tránsito migratorio. No obstante, especialistas advierten que una estrategia basada únicamente en el uso de la fuerza podría resultar contraproducente. La solución no es cerrar puertas, sino gestionar la migración de manera integral. Eso implica cooperación internacional, inversión en países de origen y respeto a los derechos humanos, señaló un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El dilema de las políticas migratorias: control o humanidad. Mientras el gobierno mexicano intensifica su enfoque en el control migratorio, la situación sigue generando tensiones en diversos frentes. La militarización de las fronteras refleja una estrategia inmediata para atender el flujo masivo de personas, pero también deja al descubierto las limitaciones de un enfoque predominantemente represivo. Los migrantes, impulsados por el sueño de una vida mejor, se enfrentan a un sistema que no solo limita su avance, sino que también los empuja a situaciones extremas, exponiéndolos a riesgos adicionales. La falta de recursos en albergues, los operativos de contención y las políticas de deportación masiva han dejado a miles en un limbo, sin opciones viables para continuar su travesía o regresar a sus hogares. Posibles soluciones
y el papel de la comunidad internacional. Para abordar esta crisis, expertos coinciden en que es necesario un enfoque más integral, que no dependa únicamente de la contención militar. Entre las propuestas más mencionadas se encuentran inversiones en países de origen, crear oportunidades económicas y sociales en las naciones de donde parten las caravanas para reducir el flujo migratorio, cooperación internacional, establecer acuerdos con organismos como la ONU para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, reformas migratorias, implementar políticas que permitan una migración ordenada y segura, con programas de asilo y empleo temporal en los países de tránsito, apoyo humanitario, incrementar los fondos destinados a albergues y asistencia básica para quienes se encuentran en tránsito, un enfoque equilibrado entre la seguridad y la humanidad. A nivel interno, México enfrenta un desafío delicado que exige equilibrar la necesidad de proteger su seguridad nacional con el deber de tratar a los migrantes de manera humanitaria. Esto no solo es un imperativo ético, sino también una cuestión de derechos humanos y de cohesión social. Los expertos subrayan que cualquier política migratoria efectiva debe incluir un componente humano, reconociendo que detrás de las estadísticas y las caravanas masivas hay individuos, familias y comunidades con historias únicas y aspiraciones legítimas. Una de las principales recomendaciones para lograr este equilibrio es la capacitación de las fuerzas de seguridad en prácticas humanitarias. Esto implica educar a los agentes sobre los derechos de los migrantes y las normativas internacionales que protegen a quienes huyen de la violencia, la pobreza y otros flagelos. Las fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional y el Ejército, deben actuar no solo como garantes de la soberanía, sino también como agentes de protección para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema. Aplicación justa de las leyes migratorias. Otro punto crucial es garantizar que las leyes migratorias se apliquen con justicia y sin excesos. Esto significa que las detenciones y los operativos deben realizarse de manera proporcional, evitando el uso innecesario de la fuerza y respetando la dignidad de las personas. La implementación de protocolos claros y supervisados por organismos de derechos humanos podría ser un paso importante en esta dirección. En este sentido, la creación de una unidad especializada en derechos humanos dentro de las fuerzas de seguridad podría ayudar a prevenir abusos y generar confianza entre los migrantes y las autoridades. Esta unidad no solo tendría la tarea de monitorear los operativos, sino también de ofrecer asistencia en casos de emergencia, como atención médica y psicológica para quienes lo necesiten. El dilema de los migrantes: esperanza versus realidad. El endurecimiento de las políticas migratorias en México está teniendo efectos variados en la población migrante. Por un lado, muchas personas han decidido abandonar su intento de llegar a Estados Unidos debido al agotamiento físico y emocional, así como a las crecientes barreras en su camino. Sin embargo, hay quienes, impulsados por una esperanza inquebrantable y el sacrificio de haberlo dejado todo en sus países de origen, continúan buscando maneras de superar los obstáculos. Para estos últimos, la migración no es solo una elección, sino una necesidad. Escapan de contextos marcados por la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, situaciones que los empujan a arriesgarlo todo por la posibilidad de un futuro mejor. Regresar no es una opción para mí. Dejé mi casa, vendí lo poco que tenía y aunque me cueste la vida, voy a seguir adelante, expresó un migrante venezolano entrevistado en Tapachula. ¿Soluciones sostenibles o desplazamiento del problema? La pregunta que se plantea es si las actuales políticas migratorias lograrán abordar la crisis de manera sostenible o si simplemente desplazarán el problema hacia otras regiones. Algunos analistas advierten que la militarización de las fronteras y los retenes pueden tener un efecto disuasivo temporal, pero no atacan las causas estructurales que originan estos flujos migratorios masivos. Para estos últimos, la migración no es solo una elección, sino una necesidad. Escapan de contextos marcados por la violencia, la pobreza extrema y la falta de oportunidades, situaciones que los empujan a arriesgarlo todo por la posibilidad de un futuro mejor. Regresar no es una opción para mí.
Dejé mi casa, vendí lo poco que tenía y aunque me cueste la vida, voy a seguir adelante, expresó un migrante venezolano entrevistado en Tapachula. La lucha entre desafíos y esperanza. Mientras tanto, las historias de los migrantes continúan desarrollándose en un contexto de incertidumbre y lucha. Cada persona que se embarca en este camino lo hace con un sueño en mente: brindar un mejor futuro a sus familias. Sin embargo, este sueño se enfrenta a una realidad llena de obstáculos, donde la esperanza se mezcla con el sacrificio y la resiliencia. La pregunta final queda abierta. ¿Es el enfoque militar la solución adecuada para gestionar la migración? ¿O debe México explorar alternativas más inclusivas y sostenibles? Tu opinión es crucial para este debate. Déjala en los comentarios y contribuye a encontrar respuestas a esta compleja realidad.